Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Padre, te pido, revélanos más de ese amor que no se puede entender de forma intelectual. ¿Cómo conocemos algo que sobrepasa el conocimiento? Solo probando y experimentando. Por eso hay una generación que levanta su voz y decimos: queremos probar y ver. Queremos probar y ver que tú eres bueno. No solamente conocer de oír hablar. Queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre. Siempre, siempre, siempre. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo: nuestra comunión es eterna. Primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar.
te pido que como David le digas a tu alma: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides ninguno de los beneficios que Él hizo como Padre. Amigo, te pido que te olvides de que esta es una grabación y convierte este lugar en una cita con tu Padre. Y comienza a recordar desde tu infancia todo lo bueno que Él fue. Alma, comienza a recordar todos los momentos de amor en que el Padre estuvo cuidándonos, rescatándonos. Alma, comienza a recordar, comienza a ver cuán amoroso es el Padre, cuánto amor tuvo por cada uno de nosotros. Porque el Padre es bueno, bueno, bueno. Su amor nunca acaba, su amor dura para siempre. Por eso, papá, levantamos tu nombre, papá. Te levantamos en adoración, papá. Gracias por tu amor, gracias por tu amor. Te decimos que te amamos, que te amamos. Abba, Padre, enséñanos a ser familia. Abba, Padre, enséñanos a ser familia. Abba, Padre, enséñanos a ser familia. Abba, Padre, es el clamor de los hijos e hijas aquí. Abba, Padre, ahora comenzamos a llamar a todos los que se van a agregar a esta gran familia de Dios en los últimos tiempos. Llamamos a los perdidos. Llamamos a los que en este momento están ofendidos, heridos. Llamamos a los hijos pródigos. Padre, revela más de tu amor. Revela tu amor a través de tus hijos. Revela tu amor a través de nosotros. Ahí donde estás, levanta tu mano y declare: Padre, revela tu amor a través de mi vida. Padre, yo te pido, danos los ateos de esta generación. Danos los agnósticos. Danos aquellos que dicen que no creen, que no entienden. Danos aquellos que en este momento se están burlando. Aquellos que están casi como odiando la iglesia, Dios, pero en realidad es porque tiene una herida, tiene una ofensa no resuelta. Pero danos las llaves de sus corazones. Danos el amor que sobrepasa todas las cosas. Danos el amor que todo lo puede. Abrazaremos al que nadie quiere abrazar. Escucharemos al que nadie quiere escuchar. Danos las llaves del corazón de esta generación. Y la familia se agrandará. La familia va a crecer. La familia va a crecer. La familia va a crecer. Los huérfanos vendrán. Los huérfanos vendrán. Hay lugar para todos en la casa del Padre. Abba, Padre, enséñanos a ser familia. Enséñanos a ser familia. Clamamos: Abba, tu amor. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Buenos días, la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en tu corazón y el de tu familia. Hoy tenemos un tema muy especial
que le he venido orando al Señor para enseñártelo, ya que a medida que va transcurriendo el tiempo, vemos diferentes situaciones de cada uno de ustedes y el Señor nos da la palabra exacta para el tiempo que más lo necesitamos. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11, del versículo 3 al 4. Es la porción bíblica la cual vamos a estudiar en esta mañana. Y dice la palabra de Dios así: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Padre eterno que estás en los cielos, te pido de una manera especial que seas hablándonos, que nos des una mente enseñable, un espíritu dispuesto para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a tratar hoy es la fe y sus tipos. Nos preguntamos, ¿qué es la fe? La mayoría de nosotros tomamos el texto bíblico de Hebreos 11:1 que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero estudiando más ampliamente otros textos de la Biblia, podemos sacar una enseñanza, podemos sacar algo más concluido de lo que tiene que ver con la fe. Y podemos encontrar, según el diccionario, que la fe es la seguridad de que existe Dios. Es la confianza de su obrar y de su poder. También podemos decir que la fe es creer que Cristo ha hecho una obra en nosotros y que hemos sido justificados por Él. También la fe es confiar en Dios en todo tiempo. Dice la Biblia: mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que el significado de la fe es muy amplio. Y la fe tiene dos connotaciones. Cuando lo estudiamos según estos dos versículos que acabamos de leer, vemos que la primera connotación de la fe es la fe en cuanto a la creencia. Puedes anotarlo ahí donde estás. La primera connotación de la fe es en cuanto a nuestra creencia. Está en Hebreos 11:3 que nos dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Esto quiere decir que nuestra fe es nuestra creencia, nuestras raíces, lo que yo sé acerca de Dios, lo que yo he vivido, lo que yo he podido ver, porque por fe tú no estuviste ahí, pero tú crees que Dios fue el que creó el universo, tú crees que todo fue formado por la palabra de Dios en la cual hay autoridad, tú crees que hay un Dios todopoderoso, tú confías en Él. Entonces esa fe de creencia es la primera connotación. La fe también, en cuanto a la creencia, nos sirve para nuestra salvación. Lucas 7:50 nos dice: pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces necesitamos tener fe para nuestra salvación. Si tú no crees en Jesús, tú no eres salvo. También necesitamos tener fe para ver los milagros. Cuando tú lees Mateo 8:8 puedes ver que había un centurión y dice: pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Entonces esa fe que tú tienes para ver obrar al Señor,
para saber que Dios existe, para saber que Dios te puede salvar, para saber que el Señor puede sanar y tú puedes ver grandes milagros y grandes señales a través de la fe. Pero la segunda connotación de la fe es en cuanto a la vivencia. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo es mi forma de comportarme según la fe en que yo creo? Y esto lo vemos en el versículo 4, donde dice que por la fe Abel ofreció mayor o mejor sacrificio que el que ofreció Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Entonces allí están hablando de ese conjunto de principios, de normas en cuanto a mi comportamiento que tiene que ir acorde a lo que yo creo. Entonces yo no puedo decir que creo en Dios, que le sigo a Él y me porto diferente a lo que dice la palabra del Señor. Entonces tiene que haber una congruencia entre estas dos connotaciones de la fe para yo dar testimonio y ver el obrar de Dios en mi vida en todo lo que yo necesito. En esta fe de vivencia, en el libro de Santiago, capítulo 2, 23, dice: y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham confió en Dios, Abraham creyó en Dios y Abraham caminó con Dios. Por eso fue hallado justo, por eso fue santificado por su fe. Él vivía según lo que él hablaba de Dios. Todo el mundo podía ver el testimonio de vida de Abraham en medio de una comunidad llena de idolatría, de cosas malas. Abraham fue hallado justo delante de los ojos del Señor. Y la fe también nosotros la tomamos como nuestra armadura. Una parte de la armadura de Dios es el escudo de la fe. Esa armadura que nos protege contra los dardos de fuego del maligno. Cuando yo tengo mi fe bien arraigada en Dios, mi confianza está en Él, aunque venga el enemigo a atacarme, siempre la fe va a contrarrestar esos dardos de fuego que van a venir a mi mente, a mi corazón y a mi vida para hacerme desmayar y no confiar en el Señor. Así que es necesario que nosotros, como siervos del Señor, caminemos en fe. Nosotros confiemos en el Señor, porque así de esta forma vamos a agradarle a Él y vamos a hacer un testimonio ante el mundo de que nosotros somos una generación diferente, una generación llena del poder y de la gloria de Dios. Aun cuando nosotros intentamos avanzar en nuestro andar, Jesús puede disipar todas nuestras dudas con la fe. Y la fe aumenta a través de la lectura de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra, si yo no escucho la palabra, mi fe aumenta. Y cuando vengan las necesidades, cuando vengan las pruebas, cuando yo tenga que tomar decisiones, entonces se va a pesar en lo que yo creo y en lo que yo he visto o cómo me han criado a mí. Entonces yo necesito tener esa fe en mi Dios. Vamos a mirar un segundo punto en cuanto a la fe. Y se refiere a que Dios a todos nos ha dado una medida de fe. No todos tenemos la misma medida de fe. Y esta fe nos las da es Dios. Dice Romanos 12:3. Por la gracia que me ha dado, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces se da cuenta usted que Dios es el que da la fe, no es usted el que busca la fe. El Señor es el que a cada uno le da conforme Él quiere. Y según esto que acabamos de leer, y cuando recorremos el Nuevo y el Antiguo Testamento, vemos que varias personas manejaron diferentes medidas de fe. Y en la palabra de Dios nos habla de la fe pequeña.
Ninguna fe es mala, porque Dios nos las da. Pero hay una fe que es pequeña. Y es la fe que vemos que se manejó en los discípulos cuando ellos tenían que tomar decisiones. Cuando usted abre el libro de Mateo 17:20, que estaba sacudida por las brisas la embarcación, y que Jesús empezó a caminar por las aguas, y Pedro ve a Jesús y le dice: Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven, camina. Y él empieza a caminar. ¿Por qué? Porque tenía fe en Dios, porque lo estaba mirando. Pero de pronto se empezó a hundir. ¿Por qué se empezó a hundir? Porque empezó a mirar la brisa, empezó a mirar el mar embravecido. Y el Señor le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, el Señor sabía que la medida de fe que estaba en Pedro era una fe poca, pero no quería decir que él no creía. Cuando la fe está poca en nosotros, nosotros empezamos de pronto a mirar las situaciones, aunque confiamos en Dios, aunque creemos en Él, aunque lo estamos viendo, aunque leemos las Escrituras, pero vienen muchas dudas en nuestra mente. Entonces el Señor, mira que le dice: ¿por qué dudaste? Y también el Señor te lo dice a ti. Si tú eres un hombre o una mujer de poca fe, el Señor te dice: ¿por qué dudas? Confía en mí. Si yo soy el Dios que tengo autoridad para todo, si yo soy el Dios que hice el universo, si yo soy el Todopoderoso, entonces, aunque tú tengas esa poca fe, tú puedes lograr grandes cosas en mí. Eso lo dice en Mateo 17:20, una fe poca. Pero también podemos ver una pequeña fe. Hay una fe que es pequeña. El Señor nos dice: de cierto te digo, si tuvieras la fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrías decirle a ese monte: arráncate y échate en el mar. Entonces mira que hay otro tipo de fe, otra medida de fe que el Señor da, que es la pequeña, como un grano de mostaza. Si una fe del tamaño de un grano de mostaza puede hacer tantas cosas, entonces Dios es el que da la medida de la fe. Nosotros tenemos que confiar que es Dios el que hace la obra. Si nosotros tenemos esa medida de fe, sabemos que si declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sanidad, salvación, oramos, crea que el Señor lo va a hacer. Confíe en Él, que para Dios no hay nada imposible. Y en la Biblia también nos habla de la fe grande. La fe grande. Esto está en Mateo 15:28. Cuando nos dice la palabra del Señor: entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. No era del pueblo de Israel, pero tenía una fe grande. Aún nosotros vemos que hay personas que no van a la iglesia, que no están en nuestro medio y tienen una fe grande y ven el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque su fe que se les fue dada es grande. Y el Señor se admiró de ella, porque a pesar de que el Señor le dijo que el pan de los hijos no se lo iba a dar a los perrillos, esa mujer permaneció porque ella tenía una fe grande. Yo creo que si alguno de nosotros nos tratan de perros, nos dicen que no nos van a dar el pan, nos ofendemos y decimos: ay, ¿qué se cree ese hombre que me está diciendo estas palabras, que yo soy un perro? No, pero ella tenía su confianza puesta en Dios y vemos que ella tenía una fe grande. También vemos a otro hombre en la Biblia, en el libro de Lucas 7:9, que dice: al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande.
¿Por qué? Porque este hombre dijo, Señor, envía la palabra y tu siervo sanará. Cuando nosotros tenemos pequeña fe, creemos en Dios, pero de pronto decimos, no, es que si ora el pastor, a él Dios sí lo va a escuchar. Pero el que tiene la fe grande, él sabe que solamente con declarar la palabra Jesús se va a dar el milagro, se van a dar las cosas. Pero esto no depende de nosotros. Dice la Biblia que esto es un don de Dios. Es Dios el que le da a cada uno la medida de la fe. Y quiero hablarte de una última fe que no está en la Biblia, pero es una fe que se está manejando hoy por hoy en el posmodernismo, que es la superfe o la mega fe. ¿Han escuchado ese concepto? Si no lo has escuchado, te lo voy a aclarar. Pero yo sé que muchos lo manejan en el día de hoy y es un concepto distorsionado de la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Por eso les dije, no está en la Biblia, pero se maneja mucho dentro de las iglesias. Este tipo de fe consiste en declarar. Tú dices, yo declaro, y en visualizar las cosas, y dice que si tú te concentras vas a hallar las cosas. Tiene mucha mezcla con la nueva era, que si tú piensas y te concentras mucho, lo vas a obtener. Que si tú siembras una ofrenda poderosa, entonces vas a mover la mano del Señor. Esa es la superfe. Y en la gente pasa diciendo, yo declaro que tengo plata, yo declaro esto. No quiere decir que nosotros no vamos a declarar, pero esta superfe o mega fe están declarando las cosas, pero no nos sometemos a los principios bíblicos. Recuerda que hablamos de la fe que tiene que ver en confiar y en creer en Dios, pero esto va ligado con nuestra manera de vivir. Pero esta superfe no va ligada con la manera de vivir, sino que creemos que por decir las cosas vamos a ver el obrar de Dios. Estos piensan muchas veces que aunque tú no obedezcas la palabra de Dios, las cosas se van a dar. Y es preocupante porque cuando nosotros manejamos este tipo de fe desordenada, muchas veces podemos tentar a Dios haciendo cosas que aunque tú sabes que están en la palabra o cogiendo versículos bíblicos para explicarte mejor, que están escritos, tú los tomas, pero los tomas fuera de contexto y haces muchas veces retos con ellos. Como por ejemplo, ahora que estamos en tiempo de pandemia, hay muchos hermanos que andan sin el tapabocas por todas partes, andan visitando, se van para el supermercado, los que no le piden tapabocas, se van para las fiestas y entonces, ¿cuál es la excusa? No, es que yo soy creyente y a mí nada me puede afectar. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, la sangre de Cristo tiene poder. Y tiene tanto poder porque su nombre, así como lo hemos estudiado durante 2 meses, es nombre sobre todo nombre. Y el nombre del Señor tiene poder. Pero tú no puedes desligarlo con la obediencia. Se te ha dicho que lo uses el tapaboca. Entonces tú crees que por decir que la sangre de Cristo tiene poder, ¿tú crees que la sangre de Cristo te va a guardar? No te va a guardar porque tú estás siendo desobediente y estás tentando al Señor tu Dios, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Sabiendo que te tienes que cuidar, sabiendo lo que dice, entonces tú dices, no, es que ellos no tienen fe. La pastora como que no tiene fe. El hermano tal como que no tiene fe. Yo sí tengo. Yo sé que la sangre de Cristo tiene poder. Entonces no podemos desligarla del contexto de la palabra del Señor y no tomar su santo nombre en vano. Los judíos temen tanto tomar el nombre del Señor en vano. Mira que aún
cuando uno empieza a analizar, se da cuenta que ellos ni le pusieron las vocales allí al nombre del Señor. Es difícil de pronunciar porque su nombre, sobre todo nombre, su nombre es santo. Y otro ejemplo que te doy. Mira que el mismo diablo conoce la palabra. Y el mismo diablo, cuando fue a tentar a Jesús, como Jesús le respondía con la palabra, le dijo: Jesús, tírate del pináculo del templo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué tal si Jesús dice: sí, este es el reto para que el diablo vea que yo soy el poderoso y que los ángeles van a venir? ¿Usted cree que el Señor hubiera respaldado esa palabra y él se hubiera tirado? ¿Hubiera mandado a los ángeles? No, porque estaba retando, estaba tentando al Señor. Porque es muy diferente cuando tú haces las cosas sin tentar al Señor, que cuando tú retas, cuando tú haces esas cosas por hacerlas. Entonces Jesús se sometió a la obediencia, y como el diablo lo tentó con la palabra, dijo: yo no voy a tentar al Señor, mi Dios. ¿Estás entendiendo, iglesia? ¿Estás entendiendo lo que es esa super fe, esa mega fe que solamente declaramos? Además, Jesús nunca dijo que en el mundo no íbamos a tener aflicción, que por el hecho que tú te conviertas, entonces a ti no te iba a tocar nada. Él prometió estar contigo hasta el final, guardarte. Pero tú también tienes que someterte a los mandamientos, a los estatutos y a lo que se te da aquí en la tierra. Y podemos ver otro ejemplo, que algunos creen que solamente con declarar la palabra se van a dar las cosas. Miren que la palabra de Dios dice en Filipenses 2:8: por cuanto obedeció Jesús, se sometió a Dios y Dios lo exaltó. Cada palabra va conectada con otra. Tú no puedes desligar una palabra de la otra. Como por ejemplo, cuando tú lees el libro de Santiago 4:7, nos dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero la mayoría de nosotros nos aprendemos que dice: reprended al diablo y el diablo huirá de nosotros, y yo lo tengo pisado, y estoy haciendo con mi vida cosas que no van conforme a mi fe. Pero ¿qué dice primero? Dice: sométete a Dios. ¿Y qué es someter a Dios? Obedecer. ¿Qué es someterse a Dios? Es caminar con Dios, hacer lo que Dios me está demandando que yo haga. Entonces, cuando yo resista al diablo, el diablo va a huir de mí. Proverbios 6:7 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Tú no te puedes poner a estar jugando con la candela, porque tarde o temprano te vas a quemar. A veces pensamos que no nos vamos a quemar y estamos jugando y creemos que no, ya Dios me protege, yo lo declaro, yo lo sé porque yo lo pacté. No, Señor. Yo escuché una historia hace mucho tiempo de unos jóvenes que leyeron en la Biblia que la Biblia dice que cuando pases por las aguas no te anegarás. Entonces se fueron para un río. No sabían nadar. Y dijeron el texto. Estaban ahí tentando a Dios. Porque mira cómo lo sacan del contexto para volverlo un pretexto. Se tiraron al agua porque la Biblia dice que cuando pases con las aguas yo estaré contigo. Y se ahogaron. Fue diferente el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que el rey calentó el horno porque ellos no quisieron adorar a dioses falsos. Mira cómo es el contexto, cómo es la historia. Entonces lo lanzaron allí y en ese momento Dios los protegió, pero ellos no retaron a Dios. Ellos se guardaron, ellos estuvieron allí y en ese momento Dios los guardó del mal porque ellos no decidieron adorar a otro Dios.
Dios también le dijo a Pedro, le mandó un telón y dijo, Pedro, mata y come. Pero ¿qué le estaba enseñando Dios allí? Que él no debía hacer acepción de personas. Pero de pronto tú vienes y coges ese plato de comida con grasa, con demasiadas harinas, con tantas cosas, empiezas a coger y hacer. Y entonces tú dices, no, porque el Señor dijo a Pedro, mata y come, y todo lo que Dios creó es bueno, y yo me lo como. Y empiezan a venir las enfermedades. Entonces ahí no estás actuando en una verdadera fe. También cuando coges el texto bíblico que dice en Marcos 16, 18 al 20, que tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces tú empiezas a jugar con esa palabra y crees que vas a jugar con una serpiente porque no te va a picar la serpiente. Tú vas a tomarte un veneno porque lo dice la palabra. No. Dios lo quiere decir que en el momento que te suceda, sin tú saberlo, te sale una serpiente, Dios te va a guardar. Que en el momento sin tú saberlo, viene alguien y te echa un veneno, tú te lo tomas, Dios te va a guardar. ¿Ya entendimos? Entonces, yo quiero que tu iglesia, en estos tiempos difíciles, no andes tentando al Señor, no andes jugando con las cosas del Señor, no andes jugando con tu salud, no andes jugando con tu familia. Al ser cristiano, mantén una fe como dice el Señor, que por la fe estos grandes hombres hallaron testimonio y aunque vino lo que vino, aunque pasaron lo que pasaron, ellos se mantuvieron en la esperanza, en la confianza del Señor y el Señor los guardó. Y aunque algunos murieron y no vieron las promesas, pero sabían que tenían una patria mejor y murieron declarándolo y sabiendo que su generación venidera recibiría la recompensa de nuestro Dios. Ahora bien, si tú sabes que la fe es la garantía de lo que tú esperas y la certeza de lo que tú no ves, gracias a ella fueron aprobados los antiguos, que tú seas hallado fiel delante del Señor. Yo te invito a orar en este momento y a levantar tus manos. Y quiero que tú analices tu vida y mires cómo has estado tú viviendo según lo que hemos enseñado en esta mañana. ¿Estás jugando con tu salvación? ¿Estás jugando con tu salud? ¿Estás malinterpretando los textos de la Biblia, tomándolos como pretexto? ¿O por el contrario, estás haciendo lo que hizo Abraham, lo que hizo estos hombres de Dios como Enoc, como Noé, como Esther, que ellos mantuvieron su esperanza y su confianza en Dios y dieron testimonio de ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que creían y que nada ni nadie los movía de sus creencias? Se mantuvieron en la esperanza que solamente Dios podía dar. Así queremos que tú te mantengas en el Señor y que le puedas decir al Señor: Señor, ven a mí, ven y lléname de ti, lléname, Señor, y ayúdame, Señor, y a no creerme más que otros, porque tú a cada uno le das la medida de la fe conforme lo que tú quieres, Dios mío. Señor, perdóname si en algunas ocasiones te he tentado, si en algunas ocasiones tu nombre, que es sobre todo nombre, lo he tomado en vano, Señor. Ayúdame, Señor, a poder hacer lo que tú quieres, Dios, y a interpretar las escrituras como debe ser. Señor, dame fuerzas. Ayúdame a ser testimonio vivo para la humanidad, Señor, porque tú tienes grandes propósitos para mi vida. Tú eres el Dios poderoso, el Dios fuerte y temible, Señor. Y hoy oro, Señor, para que seas tú fortaleciendo la fe de cada uno.
para que seas tú fortaleciendo nuestro hombre interior, Señor. Y nos ayudes a confiar en ti, Señor, en que tú puedes hacer milagros, en que tú nos puedes, Señor, guiar por sendas de justicia, en que tú nos darás la fuerza, Señor, en medio de las dificultades, Dios, y que yo pueda levantar mis manos, y que cuando aún los ángeles me vean, Señor, yo sea un testimonio, así como fue, Señor, la vida de Abraham, que le fue contado por justicia, Señor. Oh, santo, 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 santo. Yo creo en ti, yo creo en ti y creo lo que tú harás, Señor. Y conforme a mi fe tú harás, Señor. Tú harás, Dios mío. Harás grandes cosas en mi casa, Señor, en mi familia. Transformarás las circunstancias, Señor. Traerás paz, traerás armonía. Mis hijos, Señor, te servirán, te adorarán, Señor. Tú lo harás, porque tú eres el Dios todopoderoso. Y mi fe no está en hombre, mi fe está en Dios. Mi fe está en tus promesas. Mi fe está en lo que tú haces. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú aclaras mi mente. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces, Dios mío, hemos jugado, Señor, con nuestra fe, Dios mío, y no nos hemos cuidado, Dios mío. Hacemos locura, Dios. Y creemos que con declarar, Señor, tu nombre, con declarar tu sangre se va a hacer, Señor. Pero todo va ligado en la obediencia, Dios mío. Oh, Sherekem, Derebekem, Dalaba, Shekem, Dalaba, Kai. Oh, Rebekem, Dalaba, Shekem, Dalai. Espíritu Santo de Dios, llena, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Ayúdanos a vivir en santidad, en amor, caminar en rectitud, ser como Enoc, que caminó contigo y fue traspuesto a los cielos. Tu venida está cerca, Señor, y que tú nos halles justos, que nos halles justos, Señor, y que guardemos la esperanza, guardemos el amor, guardemos tu palabra, Señor, en nuestro corazón, para no pecar contra ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú lo estás haciendo y lo seguirás haciendo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mi vida. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, te doy honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén y amén. Espero que se le hayan aclarado varias dudas, que entiendas qué es lo que quiere Dios con nosotros y que nos cuidemos de ahora en adelante, porque Dios es bueno y es maravilloso. Les digo que ya estamos esperando que la alcaldía nos dé la aprobación de la reapertura, pero vamos a seguir trabajando las dos partes, la parte virtual y la parte presencial, porque el aforo máximo de nuestra iglesia es de 40 personas. Según las medidas, caben 40. Vamos a hacer 2 escuelas dominicales, vamos a hacer culto martes y viernes. Entonces, algunos hermanos tendrán el privilegio de asistir el martes, algunos el viernes, algunos el sábado los cultos jóvenes, algunos el domingo en la primera y en la segunda escuela dominical. Por eso te hemos mandado un formulario para que seas tú llenándolo con todos los datos para ubicarte en los diferentes cultos. Pero los días que no asistas, te puedes conectar en YouTube o en Facebook y ver las transmisiones en vivo de todos los servicios. También
Vamos a continuar con los grupos de cuidado que tú tienes allí. Hay líderes que están a cargo tuyo. Ellos te van a seguir enviando los links, te van a seguir enviando los devocionales. Si en algún día tú ves que los líderes no te están enviando tus devocionales, o tú te estás preguntando quién es mi líder, nunca se ha notificado, me puedes llamar a mí y me preguntas, o puedes decirle a ese líder, escríbele, dile: líder, tienes una semana que no me mandas los devocionales, son de gran bendición para mi vida, y así podemos ir trabajando durante este tiempo. Entonces, mantén la fe, mantén la esperanza, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti tu rostro y tenga de ti misericordia y ponga en ti mucha paz. Disfruta el tiempo infantil. Bendiciones. Jesús me habla, yo le quiero escuchar y aprender las cosas que en su palabra Él nos dijo. Padre, tú creaste el universo y formaste el firmamento. Tú escuchas mi oración. Bienvenidos al libro más importante del mundo. Se trata de la Biblia. En ella podemos encontrar
mucho que aprender para evitarnos dolores de cabeza y muchas cosas más. Así que en este día vamos a comenzar una temporada donde estaremos hablando de esos valores importantes que nos habla la palabra de Dios, y también vamos a estar memorizando esos versos claves que nos ayudarán a tener una vida llena de alegría y también de muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar acerca de la obediencia. Tal vez lo has escuchado muchísimo, pero de repente no sabes en qué parte del libro más importante nos habla de la obediencia. Podemos ver que dentro de la palabra de Dios hay muchos hombres, mujeres y hasta niños que fueron obedientes, y también otros que no les fue muy bien por ser desobedientes. Así que vamos a aprender un poco y también a crecer más en obediencia. La obediencia es nosotros hacer caso a una persona, a una norma o cosa. La palabra de Dios nos habla bastante de la obediencia, y uno de los versos claves de la enseñanza del día de hoy, para que puedan memorizarlo, está en Efesios 6:1. No lo olvides, Efesios 6:1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando papá y mamá te dicen obedece, hazme caso, no es un invento de papá o de mamá, es un invento de Dios. Aparte de eso, nos enseña cómo debemos obedecerlo y nos dice al final que esto es justo. ¿Qué es justicia? Es lo correcto. Si papá y mamá se preocupan por ti, te ayudan, te dan de comer, te cuidan cuando estás enfermo, entonces es justo que le obedezcamos, que le hagamos caso, que le respetemos. Por eso la palabra de Dios nos dice. Pero también hay algo muy clave e importante en este verso, amiguitos, y dice que debe ser en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes dirán, ¿pero qué quiere decir eso, hijo? Obedecer en el Señor a nuestros padres. Bueno, quiere decir que es en todas las cosas que son correctas, en todas las cosas que le agraden a Dios. Porque hay padres que de repente mandan a robar a sus hijos, mandan a mentir a sus hijos, entonces eso no es correcto. Pero en todo lo bueno que papá y mamá te pidan obedecer, debes hacerlo, porque esto es justo y lo aprendimos hoy aquí en el show de los niños. También nos enseña la Biblia, el libro más importante del mundo, la manera de poder mostrar amor. Una de las maneras en que podemos mostrar que amamos a alguien. Y esto lo encontramos en Juan 14:23. Tú lo puedes buscar allí. Juan 14:23, y dice, Jesús le decía: el que me ama, mi palabra guardará. Quiere decir esto, que el que ama a Jesús va a obedecer lo que Él manda hacer. Jesús nos manda a amar a nuestros prójimos, nos manda también a obedecer a nuestros padres. Entonces podemos aprender que la obediencia también es una de las maneras más hermosas y más grandes en que podemos mostrar el amor. También la palabra de Dios nos enseña que debemos obedecer a las autoridades. Esto está en Romanos 13:1, donde podemos ver cómo Dios nos explica que debemos someternos a nuestras autoridades. ¿Cuáles son las autoridades? Bueno, aquellas personas que ponen las normas, las reglas, como la policía, como también nuestros profesores, maestros en la escuela. Debemos obedecerle en lo que es correcto y lo que es justo. Esperamos que hayas aprendido en el día de hoy y que recuerdes que Dios quiere que cada uno de nosotros recibamos muchas bendiciones. Y si comienzas a ser obediente en el Señor, es decir, en las cosas que son buenas, justas y correctas, a papá, a mamá y a tus autoridades, vas a tener muchas bendiciones y te vas a evitar muchos dolores de cabeza. Así que esperamos que a partir del día de hoy hayas aprendido y que recuerdes que Dios te ama y desea que seas muy obediente. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Efesios 6, versos 2 y 3.